Espérame un momentito que es el sonido. Ahorita, ya, ya. Ahora Ok. sí. Perfecto. Pues decía que muchas gracias por la oportunidad. Es un placer para mí compartirles un poco de lo que he estado trabajando en los últimos años. Yo soy hondureña, extraño mucho a mi país y espero poder regresar este año a ver cómo están los arrecifes por allá. Hoy les voy a comentar un poco sobre lo que he estado trabajando los últimos años, más que todo enfocándome en el monitoreo de blanqueamiento, que les voy a comentar un poco sobre eso, y también sobre los esfuerzos para determinar el estado de condición o la salud de los arrecifes en el Caribe y en el sistema arrecifal mesoamericano. ¿Qué está Vamos a pasando ver. con él? Permíteme un momentito, Andrea. Tenemos un problemita con el audio. Permíteme un momento. Le voy a decir, ¿puedes hablar ahorita? Andrea solo habla para ver si está bien el sonido. ¿Escuchan? ¿Escuchan bien? No, es que yo No. te escucho porque estamos dentro de la sala, pero el parlante para la sala de aquí presencial no se escucha. Ese es el que estoy tratando de que podamos resolverlo para que puedan escucharte bien la charla. Ok, Permíteme, permíteme. sí, no hay problema. Se escuchaba bien, pero ahorita no. Si no van a tener que entrar ahí. Ingeniero Eric nos puede ayudar porque tenemos problemas con el parlante. Espérame que están resolviendo, ya, ya vamos a, ya. Hola, ¿me pueden escuchar? Ahora sí. Sí, Sí, ay, qué bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Les espérate, mencionaba que espérate, es que es, ahora sí, ya, perfecto, ahora sí. ahora sí, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, es un placer poder estar aquí con ustedes, presentarles un poco sobre el trabajo que he estado llevando a cabo y me voy a enfocar un poco sobre el tema de blanqueamiento de corales. En una parte, les voy a explicar lo que he estado trabajando y también en una segunda parte les voy a hablar un poco más sobre algunas de las estrategias de conservación que se llevan a cabo en la región del sistema arrecifal mesoamericano, del SAM, y también a nivel del Caribe con la red global de monitoreo. Entonces, continuamos. Creo que ustedes ya saben sobre la importancia de los arrecifes coralinos, pero siempre es importante como verlo de una manera más amplia y entender que estos ecosistemas, a pesar de que solo cubren un pequeño porcentaje de la superficie de la Tierra y del océano, realmente representan más del 25% de la biodiversidad marina y pues tenemos entre de 1 a 8 millones de especies que viven en estos ecosistemas y que proveen muchos beneficios y también servicios ambientales. En el tema de las pesquerías, la protección costera, hablamos de la biodiversidad y también proveen
servicios ecosistémicos y ecológicos y también económicos, ¿no? A través del turismo. Entonces aquí pues nada más unas cifras de las últimas estimaciones. Se estima que 9,8 trillones de dólares vienen de los arrecifes coralinos por año. Entonces, representan un gran potencial en nuestro sector económico. Y bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre una amenaza en particular, que es el tema de elevación de la temperatura del océano y de las aguas superficiales y qué impacto tiene esto en los arrecifes. Entonces, los arrecifes están actualmente en peligro. Son muchas las amenazas, como vieron en la diapositiva anterior, sobre pesca, eh, destrucción costera, aguas residuales. Y en este caso, también están siendo afectados por el calentamiento global y cambio climático. Se estima que entre el 45 al 54% de los corales en el Atlántico están en peligro de extinción. Entonces, este es uno de los estudios más recientes y las olas de calor que han habido en tierra y también en el océano están incrementando el blanqueamiento coralino. Entonces, sé que no los puedo ver, pero alguien, no sé si Vanessa me puede decir más o menos quiénes han escuchado sobre blanqueamiento coralino y saben lo que es. Si pueden levantar la mano. A ver Espérame, si los podemos. voy a habilitar, sí, eh, que puedan ver, no sé si alguien puede encenderla. Sí, encender la luz. ¿Para qué? Exacto, ahora sí. Solo para Entonces, saber más o menos a qué detalle entrar, si han escuchado de blanqueamiento coralino o no. ¿No? Ok. Entonces, bueno. sí, ahí levantaron la mano. Sí. Una, dos, ok. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, el año pasado hubieron noticias que hablaban que se confirmaba el cuarto evento de blanqueamiento global. ¿Qué significa eso? Que han habido cuatro veces desde los ochentas en donde las temperaturas han estado tan altas que la mayoría de los corales han sido expuestas a estas altas temperaturas. Entonces, se confirmó el cuarto evento de blanqueamiento y esto hizo que la organización que se encarga de dar estas alertas, que es la NOAA, em, tuvo que agregar nuevos niveles de alerta porque usualmente la NOAA tiene cuatro niveles y la temperatura estaba tan alta que tuvieron que agregar tres niveles más. Entonces, esto nos da una idea de la gravedad del asunto, ¿no? Porque la NOAA decía, bueno, no les puedo dar alertas porque tenemos que cambiar todo nuestro sistema para agregar porque el agua está demasiado caliente. Entonces, esto ocurrió el calentamiento empezó a ocurrir en 2023 y llegó también al 2024. Entonces, aquí ven antes cómo era el producto de las alertas. Estamos viendo la zona del Caribe y del Pacífico en hasta color naranjita en alerta 2 y ya vemos que la alerta que hubo en el 2023 pues es alerta hasta nivel 4 y 5 y ya se ve más oscuro esta tendencia de la temperatura, entonces que ha ido incrementando. Y bueno, ¿qué significan estas alertas?
pues significa que cada nivel que sube indica riesgo a mortalidad de múltiples especies. Si sigue incrementando, pues ya la mortalidad se vuelve más severa. Entonces, aquí pueden ver una comparación del Caribe, cómo estaba en los grados de semana calientes, que son un indicador de la temperatura. Y vemos que en el 98 se ve un poquito rojo en la zona de la península de Yucatán y aquí en el Golfo de Honduras, pero ya en 2005 el impacto fue mayor en el Caribe, en la zona de las Antillas, 2010 también, y vemos que cada secuencia del tiempo, la temperatura va incrementando. Y cuando vemos 2023, ya los colores son mucho más fuertes que muestran cómo ha incrementado la temperatura. Hemos llegado hasta más de 20 grados em, de semana calientes en cierta región. Entonces, hay factores dentro del coral, intrínsecos y externos al coral que afectan el blanqueamiento coralino. Los que están intrínsecos son factores como la composición de las especies, y bueno, aquí les voy a mostrar. Y aquí los que aparecen son los factores intrínsecos. Entonces, uno de los más importantes que está en rojo es la exposición a la temperatura. Los corales también pueden tener blanqueamiento si están expuestos al agua fría también. Pero los eventos de blanqueamiento masivo ocurren más que todo cuando están en caliente el agua. Y hay otros factores intrínsecos de los corales, como la historia del coral. Por ejemplo, si el coral ha sido expuesto a eventos de estrés previos, hay algo que se llama la memoria ecológica, donde el coral aprende a crear, digamos, ciertas características, ya sea que cambien los simbiontes. Los simbiontes son estas zooxantelas que ven aquí abajito, que tienen las caritas felices y que están más grandes, son algas que viven en simbiosis con el coral, que es el animal. Entonces, estas algas lo que dan es 93% del alimento que necesita el coral para sobrevivir. Pero cuando estas altas temperaturas incrementan, entonces esa relación se vuelve un poco tóxica y el coral expulsa al alga, entonces se queda frágil, se queda sin su principal alimento, y queda translúcido, queda como blanquito, porque las zooxantelas, estas algas, le dan el color al coral. Entonces, si las temperaturas incrementan, em, esta simbiosis se vuelve más complicada, entonces puede que no regrese la zooxantela y se puede morir el coral. Si la temperatura logra estabilizarse, esa zooxantela puede regresar o otra zooxantela puede regresar, quizás otra que sea más resistente y ya el coral puede sobrevivir. Entonces, lo que ocurre es que vamos de un coral saludable, que tiene color, que tiene las zooxantelas, a un coral que está translúcido porque perdió esas algas. Y si no se recupera, pueden haber otras macroalgas em, que ya se pueden ver porque las pequeñas algas que ven aquí, no sé si ven mi cursor, las zooxantelas son microscópicas, pero estas algas que cubren el coral ya son macroalgas. Entonces, estos procesos pueden afectar las especies de diferente manera. Hay algunas especies que son más vulnerables a otras. En esta gráfica, en la parte de la Y vemos la severidad del blanqueamiento, y en la X vemos todas las diferentes especies. Entonces, una de las especies que salió más afectada se llama coral de lechuga, Agariza tuenifolia. Esa es una especie que es
em, bueno, no tengo, creo que sí tengo una foto más adelante, pero bueno, es una de las más vulnerables y lo que encontramos que Acropora palmata, que son los cuernos de alce, fueron una de las especies que fueron menos afectadas. Pero esto fue en un evento em, del 2017 del 2015 al 2017. Ahora ya tenemos información de más años para ver cómo se ha ido comportando a través del tiempo. Entonces, hay algunas herramientas que existen de manera satelital para que nosotros podamos saber cuándo salir a monitorear o qué cambios están ocurriendo en el océano y nos podemos ir a una página web de la NOAA y podemos irnos a diferentes zonas. Este es un ejemplo de Quintana Roo, pero podemos poner Honduras y podemos ver, cada rayita es un año. Entonces podemos ir viendo la severidad de cómo ha incrementado la temperatura y pues 2023 fue uno de los momentos más críticos en los últimos años. Entonces, por 3 años yo estuve trabajando con el Allen Coral Atlas, que es una plataforma en línea que te permite ver, visualizar los arrecifes de todo el mundo. Y mi tarea era ver cómo un nuevo programa de monitoreo satelital se podía validar. Digamos que este sistema de monitoreo usa imágenes satelitales y ve cuáles son esos sitios donde se está calentando más el agua y mediante pues un montón de procesos estadísticos, saber cómo está reaccionando el fondo y tener una predicción que nos dice, bueno, esta zona está muy caliente, hay que ver qué es lo que está pasando en ese sitio. Entonces, este sistema de monitoreo de blanqueamiento usó imágenes satelitales que medían la reflectancia del fondo marino con una resolución de 10 metros y mi tarea era ver si eso estaba funcionando o no en diferentes lugares del mundo. Entonces fue así como, ay Dios mío, ¿de dónde empiezo? Y me empecé a comunicar con diferentes organizaciones y empecé a entender un poco más e investigar cómo el blanqueamiento se mide a diferentes escalas. Entonces, hay personas que utilizan herramientas moleculares para ver a nivel celular qué es lo que está pasando. Hay otras personas que van y usan buceo para identificar cómo están las colonias y esa información se anota. Hay otras personas que usan drones y imágenes también que pueden ver, digamos, los arrecifes, pero de aviones o de drones. Hay robots también que se pueden utilizar. O están los sensores remotos, ¿no? Que les mencionaba que son las imágenes, son los satélites que tienen estas imágenes y después hay que analizarlas para obtener la información. Entonces, ay, no se ve esta imagen. Pero bueno, logré organizar todos los diferentes tipos de metodologías y esto resultó en un artículo científico que se los puedo pasar, pero prácticamente lo que resumí en ese artículo es que algunos de los mayores desafíos que hay con las bases de datos de blanqueamiento es que no están muy estandarizadas. También hay bases de datos que tienen la misma información, entonces están duplicadas. Se utilizan diferentes nombres para los mismos métodos, entonces quizás cuando vemos una base de datos pensamos que tenemos em, tres.
métodos de monitoreo, pero realmente son 5. Entonces, había mucha desinformación y lo que pude encontrar de 77,000 observaciones que analizamos, que por lo menos 10% de los datos que vimos no tenían información sobre los métodos. Entonces era difícil saber si había mucho blanqueamiento o poco blanqueamiento en esas zonas porque no tenía estos detalles metodológicos. Y bueno, al final logramos caracterizar 29 métodos de monitoreo. Ay, qué lástima que no se me cargó esta diapositiva. Pero bueno, aquí en el, en el documento hice como unos dibujitos para mostrar cómo varían las métricas en los diferentes métodos. Entonces, bueno, este es el artículo. Si les interesa un poco más sobre este tema, que es ya como muy adentrándose al tema del blanqueamiento. Y lo que encontré es que, en resumen, los métodos más tradicionales de punto intercepto, que son estos métodos que uno tiene una cuerda, déjame ver si son estos, el A y el B, donde un buzo pone una línea y va viendo qué es lo que está en el ventos. Entonces, estas eran como los métodos más comunes, y los fotocuadrantes o los videos, esa información no estaba en los bases de datos, lo que significa que a pesar de que haya muchos esfuerzos de colectar esta información, pues no se estaba siendo reflejada en estas bases de datos, porque quizás estos métodos pues toman más tiempo de analizar, y bueno, ahí vienen otras herramientas. Entonces, aquí nada más mostrarles un poquito sobre la distribución de las observaciones que fueron en todo el mundo, en el Caribe. Esta es una zona del Indo-Pacífico y de Australia. Vimos que para la zona del Caribe, uno de los sitios que tenía mucha información fue Roatán. De hecho, aquí aparece como un punto rojo, que significa que hubieron más de 3,000 a 4,000 observaciones. Entonces, es una zona que se monitorea bastante. Y pues creamos un toolkit, una página web que reúne toda esta información, no solo en un artículo científico, pero sí en una manera más fácil de comprender para diferentes grupos. Entonces, eso está en inglés y está en español. Pueden entrar con ese código QR para ver la información. Y también hicimos como un checklist para que los centros de buceo que siempre están yendo al agua puedan ver qué estrategias hacer cuando ven estos episodios de blanqueamiento. Entonces, algunos mensajes claves, pues, de todo lo que se hizo en este proceso de revisión es que se recomienda que se establezcan indicadores estandarizados, porque es un poco complicado comparar peras y manzanas, ¿no? Tenemos que siempre ver la manera de organizar la información para que se pueda comparar. Que necesitamos fortalecer las capacidades también, y expandir el monitoreo en zonas que son más remotas. Y también tenemos que hacer esta integración de las nuevas tecnologías, digamos, satelitales, drones, con los métodos más tradicionales como el punto intercepto, que se hace mediante el buceo, para que haya congruencia, ¿no? Entre los métodos. Y que bueno, que estas bases de datos tengan plataformas que se comuniquen, ¿no? Para que podamos tener nosotros datos más precisos de cómo está em,
cómo está avanzando el tema del blanqueamiento a nivel global. No sé si hay alguna pregunta. Sé que este es un tema como súper específico. Ahorita voy a hablar sobre algo más amplio, pero no sé si hay alguna pregunta sobre qué es blanqueamiento o alguna otra técnica em, antes de que empiece la segunda parte. Sí, permíteme, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta el momento. Jóvenes, ¿todo está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien, creo que sí, todo está muy claro. Perfecto. Muy bien, vamos, Limarlo, continuemos. permítame. Ah, Buenos ya, días. sí. Buenos días, está bien. Muy bien, Lee, Ronnie, hable. Perfecto. Yo tengo una consulta. Es que yo he escuchado que el blanqueamiento, bueno, no sé, pero yo estoy errado. Pero entonces que no, el blanqueamiento no es causado por una bacteria, porque eso era lo que yo tenía entendido, sino que está directamente con la temperatura. Sí, así es. Tal vez hay, y voy a hablar un poquito sobre eso, pero creo que quizás lo de la confusión con la bacteria es que hay una enfermedad que hace que se muera el tejido, se ponga blanco y se muere el tejido. Esa es una enfermedad, pero el blanqueamiento como tal es una respuesta, es como que digamos que al coral le dé fiebre. ¿No? Entonces le da fiebre y lo que hace es que se pone más pálido porque pierde esta alga que le da el color y le da el principal alimento. Entonces queda translúcido y se ve blanco porque lo que se ve es el esqueleto y el esqueleto del coral es blanco, ¿no? Es como nuestros huesos, es de calcio. Entonces, sí, es más que todo una respuesta a la temperatura, pero hay otros factores que también pueden causar ese blanqueamiento, ¿no? Puede ser que el agua esté muy fría o que el agua esté muy sucia, muy turbia, también eso puede hacer que haya blanqueamiento. Em, pero sí, son dos cosas diferentes. Lo que sí es que sí puede estar ligado porque cuando hay blanqueamiento, pues el coral está susceptible, ¿no? Está un poco enfermo. Entonces pueden llegar otros animalitos que se lo comen, como las coralofillas, que son unos caracolitos que se la comen o también pueden llegar bacterias y enfermedades que los afecten más. Buena pregunta. Gracias, Ronnie. ¿Alguna otra pregunta? Qué bueno que aclaraste ese punto porque fíjate que había una gran confusión aquí en el campus al respecto sobre ese tema y tú lo aclaraste, te agradezco porque sí había esa confusión y qué bueno que Eli Rodi hizo esa pregunta, ¿verdad? Muy bien. Y que también se está manejando a nivel de Honduras, te cuento. Entonces, Ah, qué qué bueno, bueno. sí, qué bueno que la pudiste despejar y con mucha claridad. Entonces, yo creo que sí podemos ir a la segunda parte. Los jóvenes están bien interesados y podemos seguir. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, en la segunda parte les voy a hablar un poco más sobre algunas organizaciones que están trabajando en estas redes de monitoreo. Una de ellas es la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral em, que fue una iniciativa que fue creada por la Iniciativa Internacional de Arrecifes Coralinos en 1994. Y su rol es recopilar y difundir la información sobre el estado de los arrecifes. Entonces, han habido muchos informes a lo largo de los años, pero para el Caribe se hizo un informe hace 20 años.
Entonces, este año se está trabajando, yo soy parte del equipo de trabajo para actualizar un nuevo informe del estado de los arrecifes del Caribe ya para el 2024. Pero bueno, hay otras regiones que también ya tienen la información y han publicado la información, y se está trabajando también esta red. Lidera el estado de condición de los arrecifes del mundo. Entonces, este es un como librito que está por salir, no ha salido todavía. Pero la idea es que salga este año y ahí se va a poder ver cómo ha estado la tendencia, y estas herramientas sirven para que nosotros tengamos una voz como científicos, como organizaciones que trabajan en la conservación de los arrecifes coralinos, para dar la información a los tomadores de decisiones, y vean cómo está cómo ha estado en declive los arrecifes, para que pueda seguir, digamos, el financiamiento, las estrategias de conservación para estos recursos. Entonces, la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral tiene una sede en el Caribe, porque hay diferentes, hay una en África, hay otra en el Pacífico. Y el contacto para esta región es Arrecifes Saludables y el SPARRA, que es el Centro de Actividades Regionales para Especies y Áreas Especialmente Protegidas del Caribe. Entonces, como les mencionaba, en el 2012 se hizo un reporte sobre el estado de los arrecifes del Caribe, y esto es lo que se está actualizando para este año. Entonces va a haber un reporte Caribe 2025 sobre el estado y las tendencias de los arrecifes coralinos desde los 80 a 2024. em, y lo que se tiene hasta el momento son datos, aquí es donde dice años de monitoreo entre, la de mis perros. Hey, perdón. Se ve, ay, regreso. Se ve en amarillo las zonas que solo se han monitoreado un año, y entre más oscuros son zonas que tienen más de 15 años. Entonces, por ejemplo, vemos que en la Florida hay un montón de bases de datos, también en la zona del Caribe. Y bueno, lo que les voy a hablar un poquito más es sobre la zona del sistema arrecifal, que es donde nosotros estamos. Y aquí se han llevado esfuerzos de ya más de 10 años para colectar esta información de cómo está la salud arrecifal. Entonces, les voy a hablar un poquito más sobre esto. La organización Arrecifes Saludables para Gente Saludable es un equipo técnico de más o menos 7 personas, donde hay una persona por país en el SAM, uno en México, otra en Belice, otra en Guatemala, otra en Honduras, y colaboran con más de 70 socios de diferentes organizaciones gubernamentales, ONGs, el sector privado también, para desarrollar estos reportes de salud arrecifal que se ocurren cada 2 años. Y el objetivo es para poder impulsar estrategias de conservación. Entonces, cada 2 años, si esto es algo que a ustedes les gusta, y si tienen buceo, porque se necesita tener nivel de buceo, les dan un curso donde aprenden a identificar. Hay dos grupos. El grupo de bentos y de corales, donde aprenden a identificar corales, identificar macroalgas y todo el componente bentónico. Y hay otro grupo que se enfoca en los peces. Entonces, monitorea los peces herbívoros y los peces comerciales. Entonces, con esa metodología que se llama metodología AGRA, podemos tener
censos visuales de los corales, de la parte bentónica y de la parte de los peces y se hacen indicadores. Entonces aquí funciona como un semáforo donde vemos en azul los umbrales que se necesitan tener para que un arrecife se considera que esté muy bien, en verde para que esté bien, en, en amarillo para que esté regular, en malo anaranjadito y rojo crítico. Entonces, estos son los números que al final se analizan con todos los censos que se hacen para determinar cómo está la salud y que sea fácil de comunicar con esta información. Entonces, ustedes pueden ir a la página web de Arrecifes Saludables para poder bajar el último informe del 2024 y también ahí pueden ver los últimos informes que se han bajado o que se han hecho en los últimos 10 años. Entonces ahí los pueden bajar ustedes también. Y les voy a hablar un poco sobre los resultados de los esfuerzos del 2024. Entonces, aquí vemos una gráfica que muestra el arrecife mesoamericano y en su totalidad los sitios que se monitorearon, que fueron 283. Entonces, de todos esos sitios para el SAM, solo el 1% está muy bien, ¿no? Que eso es como muy, muy bajo. El 9% salió bien, 28% esta era la categoría de regular, ¿no? Y después mal. Sí, regular, 28, mal, 39 y muy y crítico, el 23%. Entonces, ven que ya estamos hablando del 40% de los corales ya están en un estado mal y los 23, y 23 muy crítico. Entonces, esto es bien alarmante porque en los últimos años, los últimos, digamos, 10 años, se ha visto un decremento, una afectación súper, súper grande en los arrecifes. De hecho, eh, sí, es impresionante ir a sitios donde uno había ido a hacer los monitoreos y los corales súper sanos y después en 4 años ya todo está muerto. Y es súper impresionante porque como ver un jardín, ¿no? Y vas el siguiente año y está todo quemado y dices, wow, y todos estos árboles que estaban aquí, ya no hay nada. Entonces, sí, es un impacto bastante grande lo que se está viendo en el agua. Em, Hay zonas que lo que se está viendo ahora es que cada vez vemos más corales pequeños. Ya no vemos tanto estos corales de 1 metro, 2 metros. Cada vez se van haciendo más chiquitos y más chiquitos. em, en las zonas y la composición de las especies también está cambiando. Entonces, em, hay una enfermedad que se llama la pérdida del tejido rápido en corales, que está afectando mucho. Ha sido peor que el COVID, digamos, para los corales, porque puede llegar a matar un coral en una semana. De hecho, aquí está Gaby, creo que Gaby les dio una presentación hoy en la mañana, aplicando un antibiótico que estaban probando en Roatán para ver si este tejido lo podían salvar con este antibiótico, porque esta es una bacteria, un consorcio de bacterias que están afectando estas colonias. Entonces, hemos visto que esta enfermedad ha causado estragos bastante considerables y este coral que ven aquí, que es como pilares,
Es una especie que actualmente se considera que está localmente extinta porque acaba de ser muy afectada y es muy vulnerable a esta enfermedad. Entonces, sí, los últimos años han sido bien catastróficos para los arrecifes. Hay grandes retos en el tema de calidad del agua que tenemos que mejorar como sistema arrecifal mesoamericano, pero también a nivel del Caribe y a nivel del mundo. Tenemos problemas severos con la contaminación de las aguas residuales y temas de sobrepesca también. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre esto que les mencionaba. No, permíteme. Jóvenes, ¿sí? Buenos días. Con respecto a lo de las enfermedades en los corales, ¿podría darnos un breve listado o una breve introducción más o menos a lo que se encuentra más común en lo que es la zona de Honduras, se podría decir, ¿verdad? Sí, hay varias enfermedades. La pérdida de tejido es una que ha sido de las más comunes últimamente, pero hay otras que son, por ejemplo, la banda negra. em, Está una que se llama el parche blanco, que solo afecta a los acropóridos. Está también hay una que se llama CCI, ay, no sé el nombre en español. Es como un tipo de ciliate, no me acuerdo el nombre en español, pero se ve similar a esto, pero es otro tipo de asociación em, de un ciliate que creo que es un protozoario. Y pues hay una que es una banda roja también, Red Band, la banda roja. Hay lo que puedes hacer puedes entrar a la página de AGRA, es www.aggra.org y ahí hay una sección donde habla sobre las enfermedades. Algo muy complicadito con las enfermedades es que tú lo puedes ver visualmente cuando estás haciendo los censos, pero hay muchas enfermedades todavía difíciles de identificar. Entonces, cuando uno no está muy seguro, porque puede tener características muy similares, lo pone como síndrome blanco, por ejemplo, si ve que hay pérdida del tejido. Pero sí, esas son algunas de las más comunes. Banda negra, banda roja, eh, parche blanco, la pérdida de tejido, que es la que vimos acá. Esos son algunos ejemplos. Buena pregunta. Y bueno, sé que estamos cortitos de tiempo, entonces continúo con el tema de la salud arrecifal en Honduras. Entonces, todos estos puntitos que ven han sido sitios de monitoreo y aquí arribita, en este círculo, pueden ver em, digamos que visualmente el estado de condición o de salud del arrecife en ese sitio. Entonces vemos la coloración, digamos que arriba está el índice de salud arrecifal para Honduras que está a 2.5. Estamos con una, digamos que una calificación mala para la salud del arrecife. Y en verde, los sitios que ven en verde son que tienen cobertura de coral en esta sección que está bien, las macroalgas carnosas, los peces comerciales y los peces herbívoros. Entonces, aquí les da un panorama visual de cómo estamos.
Algo interesante en Tela, que a pesar que tenemos mucho rojo, hay zonas que tienen alta cobertura de coral. En la zona de Roatán vemos que es una mezcla, los peces están muy bien porque estas son zonas protegidas, aunque en algunas zonas también sale rojo, y pero para la parte de los herbívoros sí sale como mixto, ¿no? Donde hay azul. em, y Cayos Cochinos, pues tiene una mezcla, ¿no? Donde salen varios azulitos, que son zonas que tienen muchos peces y bueno, zonas también que tienen pocos. Entonces, este informe ustedes lo pueden bajar para que lo puedan ver más detalladamente. Hay muchísima información en ese informe, realmente se los recomiendo, ahí van a aprender un montón. Y pues al final el mensaje que les quiero dejar es que esta información tarda mucho en recopilarse. Hay mucho esfuerzo de diferentes organizaciones, mucho dinero, mucha capacitación que se necesita. Y al final, pues toda esta información se debe vincular a las políticas públicas, ¿no? Entonces, en el informe de Arrecifes Saludables, hacen un llamado a la acción de que debemos proteger totalmente 20% del mar para que tengamos pues más conservación de estos sitios que están altamente vulnerables. Tenemos que invertir en un adecuado tratamiento de aguas residuales. Este es un gran reto. Y eso no solo para los corales, sino que también para nosotros y la salud pública. Prevenir desarrollos costeros masivos y daños irreparables, ¿no? Como lo que estamos viendo con los impactos de los muelles y esos grandes desarrollos que hay. Y pues tenemos que exigir a la comunidad global que aborde la causa raíz del cambio climático global y considerar acciones legales, ¿no? Estos ya son temas más grandes de los países. Y pues al final la conclusión es que hablamos un poco como detallado sobre el blanqueamiento y esta falta de estandarización de los datos y algunas recomendaciones que necesitamos para que esa información pueda llegar a los tomadores de decisiones. Y hablamos un poco sobre cómo necesitamos continuar fortaleciendo estas capacidades de monitoreo a través de estas redes, ¿no? Como la red de arrecifes saludables, la global de monitoreo y cómo debemos vincular estos datos a las políticas públicas. Entonces aquí yo finalizo mi participación, pero no sé si tienen alguna otra pregunta. Háganme el favor, Valeria o Maybe. Ah, Michelle, muchas gracias. Bueno, mira que encendimos la luz para que puedas observar que tenemos varios estudiantes jóvenes. Entonces, fíjate que voy a preguntarles ahorita, yo tengo una preguntita, pero vamos a dejar que ellos hagan sus consultas y luego yo te hago la mía. ¿Jóvenes tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que quisieran despejar? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, en consideración de todo lo que explicó, para usted, ¿cuál sería el eslabón clave para tener una conservación de los corales? Esa es una muy buena pregunta. Em, Yo creo que no es una pregunta fácil porque creo que hay diferentes factores, pero creo que a nivel local lo que nosotros tenemos que mejorar es nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales, porque es algo que producimos a diario. Entonces, sí tenemos que trabajar en eso a nivel de las comunidades y de los municipios y de los estados. Em, y a nivel local también lo que se puede hacer es que haya un manejo adecuado de los recursos, que
¿no? Que se establezcan zonas protegidas, pero que también se puedan establecer zonas de pesca, donde las comunidades y el turismo también puedan digamos que lucrar, tener un vínculo económico ahí, porque sabemos que es necesario para sobrevivir, pero si no cuidamos el recurso, pues no vamos a tener ese recurso para el futuro. Entonces, creo que eso es algo que se puede hacer de manera local y a nivel global. Tenemos mucho trabajo para que podamos llegar a la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y cambio climático. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿No? Bueno, vamos a hacer dos consultas rápidas. Eh, Fíjate que me gustaría mucho que tú les comentes cómo pudieras recomendarles a ellos si tienen interés de estudiar los arrecifes, por ejemplo, desarrollar investigación. ¿Qué recomendaciones tú les das o qué consejos prácticos o a qué programas ellos pudieran como identificar para poder optar a una beca y estudiar fuera del país? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Esa sería la primera. Y la segunda es que fíjate que tuvimos la participación en webinarios, si no me equivoco, el año pasado, donde estableció la doctora ah, Ángela que no se podía todavía, o sea, no podíamos seguir manejando como el segundo arrecife más grande, el sistema arrecifal mesoamericano. ¿Cuáles son tus valoraciones al respecto? Porque a nosotros nos dejó en shock, ¿verdad? No pudo ampliar porque ya estábamos finalizando. Fue una pregunta que salió y tal vez tú pudieras comentar un poco al respecto. Eso sería, básicamente. Sí. Bueno, para contestar la primera pregunta, yo recomendaría, bueno, es siempre importante tener buenas notas porque eso abre las puertas. Entonces, enfocarse en mantener un buen promedio va a abrirte las puertas para que puedas aplicar a diferentes becas. En la UNAM está el, ay, ¿cómo se llama? El de vinculación y programas. Em, ¿Sí te recuerdas el nombre, Vanessa? De la DICIT, ¿estás hablando? Sí, creo que Sí, de sí. Dirección de Investigación. No de la De la BRI, investigación, sino que de la sí, de BRI. la BRI, de la Ujú. BRI. Entonces, em, está eso en la UNA, pero ustedes pueden buscar diferentes programas que tienen becas. Eh, Creo que ahorita sería mejor ver a Europa como un potencial lugar de becas o también México. México tiene un sistema de becas para más que todo, maestría y doctorado, licenciatura no tanto. Entonces, sí, ahí hay posibilidades. Entonces, lo que tienen que ver es buscar programas, ya sea en Veracruz o en Mérida o también en Puerto Morelos. Ángela está trabajando como investigadora y tiene estudiantes. Y hay becas para poder cubrir los gastos de todo, ¿no? De vivir, de alimentación. Y bueno, uno se va ahorrando ahí para poder sacar el programa, ¿no? Entonces están esos, se llaman becas para extranjeros y son los programas que están en México con el CONACYT. Y tienen que entrar a través de un programa, ¿no? Primero y establecer em,
un centro de investigación, un asesor y ya empieza el proceso. También hay becas a Europa. Les recomiendo que revisen la plataforma de Erasmus Mundus. Yo hice mi maestría con Erasmus Mundus y te piden un promedio de, bueno, en ese entonces yo, fue hace 10 años, más de 10 años, era de 8. em, Creo que lo mantienen, no estoy muy segura, pero hay muchas oportunidades y creo que es la mejor beca que existe. Entonces Erasmus Mundus tiene programas para maestría más que todo y después para doctorado. Entonces lo pueden buscar y bueno, están otras como el beca Carolina, creo que ese es para España. Y si quieren ir empezando fortaleciendo sus capacidades a nivel local, acabo de ver que en UTILA están dando una beca para biología marina. Te la puedo mandar, Vanessa, por WhatsApp para que se las compartas a ellos. Em, sí, ahí lo más complicado es lograr tener el buceo, ¿no? Que eso es pues un costo. Entonces ahí pues hay que ir ahorrando. En vez de tomarse el cafecito en el expreso americano cada día, pues ir haciendo el guardadito para poder sacar el curso de buceo. Eso es muy importante porque te va a abrir las puertas em, para poder hacer más investigación en el agua. Y algo que sí les quiero mencionar, yo sé que ya me estoy pasando del tiempo, es que a veces uno se puede sentir que esto es algo muy, muy lejano, ¿no? Porque es mucho esfuerzo. Yo no sabía nadar hasta que tenía 18 años y quería ser bióloga marina. Entonces era, bueno, ¿y cómo le hago? Porque cuando yo estaba chiquita casi me ahogo y mis papás después no querían que yo estuviera por el agua y no aprendí a nadar hasta muy, muy tarde. Entonces, creo que no dejen que esos miedos de sus familias o de ustedes mismos los detenga. Uno tiene que ponerse las pilas y bueno, eso fue lo que yo hice. Dije, no, yo quiero ser bióloga marina, voy a aprender a nadar como sea. Y pues ahora ya estoy dando más bien los cursos a las personas, entonces, de cómo identificar los corales y entonces que no sientan que esos desafíos los pueden parar para que sigan sus metas, ¿no? Sí, muy bien, Andrea, qué bueno que cerraste con esa parte. Todavía faltó lo de la parte del segunda barrera. No sé si puedes solo para cerrar ya, porque tenemos que salir de la sala, pero sí me gustaría que puedas responder esa parte que existe esa confusión. Sí, yo creo que eso es más a nivel técnico. Yo creo que a estas alturas ya no lo podemos cambiar a nivel de cómo se maneja la información a nivel global, porque ya está muy establecido. Pero lo que ella decía es que realmente el sistema recifal mesoamericano no es una barrera continua. Entonces, es, digamos que una barrera que comienza en México o termina en México, como lo queramos ver, y llega hasta Belice. Entonces, el arrecife que está en Guatemala y que está en Honduras no es una barrera continua. Entonces, nosotros, la información que se ha manejado es que es la segunda barrera más grande del mundo, pero no es continua. Entonces, es más a nivel de cómo, no sé, los científicos ya saben, son muy detallistas en cómo se maneja la información, pero creo que ya, a estas alturas es difícil poder decir, bueno, ya no somos, más bien es algo que tenemos que seguir impulsando para que podamos usar eso como estrategia de conservación, ¿no?
Vamos a darte un fuerte aplauso y agradecerte. Ujú. Muchas gracias. Un Eh, placer. sí, vamos a apagar aquí de grabar.